Desde tiempos antiguos en Japón, se creía que los dioses, los kami, habitaban en la naturaleza, en las montañas, los ríos, el viento y otros elementos. Hace mucho tiempo, la destrucción de la naturaleza por parte de los seres humanos provocó que algunos dioses sin nombre perdieran su lugar y su poder. Al deformarse y adoptar formas extrañas, pasaron a ser llamados Shinei, sombras divinas. Debido a su aterrador aspecto, fueron expulsados por las personas y finalmente desaparecieron. Aquellos acontecimientos con el paso de los años quedaron sin que nadie los contara. No quedaron recogidos ni en cuentos populares ni en tradiciones, y solo permanecen registrados de forma fragmentada en antiguos manuscritos. Con el paso del tiempo, los recuerdos de los Shinei casi se desvanecieron de la mente de la gente. Sin embargo, en los últimos años se han producido avistamientos de existencias no identificadas similares a los Shinei descritos en antiguos registros, tanto en zonas montañosas como en lugares cercanos a asentamientos urbanos. Se desconoce con qué propósito aparecen o qué intenciones pueden albergar. ¿Son acaso la forma de lamento de dioses olvidados? ¿O la encarnación de la ira de la naturaleza dirigida hacia la humanidad? En el sintoísmo, los dioses habitaban la naturaleza. Cuando la naturaleza fue destruida, algunos dioses sin nombre perdieron su lugar. Al deformarse, fueron llamados sombras divinas. El registro destinado a descifrar sus voces y su verdad es el Shinei Roku, registro de las sombras divinas. Sombra divina 001, Mugan Roku. Se considera que posee una naturaleza dócil y que no muestra una conducta agresiva activa hacia los seres humanos. Se han registrado en múltiples ocasiones avistamientos de individuos de la misma especie formando grupos y desplazándose en silencio. Existe una notable variación en el tamaño corporal. Se han confirmado ejemplares que van desde el tamaño aproximado de un niño humano hasta individuos que superan los 2 metros de altura. Aunque la forma de la cabeza varía entre individuos, ninguno representa órganos que puedan identificarse como ojos o boca. En el pasado se han hallado en zonas montañosas remotas rocas que representan marcas similares a los patrones grabados en la cabeza del sujeto. En años recientes, durante trabajos de construcción de túneles que implicaron la fractura del lecho rocoso sólido, algunos operarios han declarado haber observado patrones de color rojo en el interior de la roca. El significado y el origen de estos patrones rojos aún no ha sido esclarecido. Sin embargo, podrían estar relacionados con fenómenos derivados de la destrucción del entorno natural o del deterioro de formaciones geológicas. Dado que en muchos casos se manifiestan tras la fractura del lecho rocoso o la intervención humana en la masa montañosa, existe la hipótesis de que dichos patrones representan el sangrado o los gritos producidos por el daño infligido a la naturaleza. Literalmente, Mugan Roku significa siervo sin rostro. No implica ocultación del rostro, sino la ausencia estructural del mismo. Sombra divina 002, Ken-I, entidad deforme que posee un torso similar al de una vaca y una cabeza parecida a la de un ser humano. En la boca presenta 4 apéndices similares a tentáculos. Dado que su aspecto recuerda al yokai conocido como Kudan, del que existen registros de aparición desde el periodo Edo, se ha señalado una posible relación entre ambos. Este individuo presenta un riesgo de comportamiento agresivo e impredecible cuando se le aproximan a menos de cierta distancia. Se ha confirmado la existencia de varios individuos de la misma especie. La superficie de su cuerpo muestra un patrón moteado blanco y negro, con un aspecto que recuerda al de la piel de una vaca. Sin embargo, las zonas negras de su superficie no son fijas, sino que fluctúan con el paso del tiempo y en función de factores ambientales. También existen casos en los que se ha observado a individuos con todo el cuerpo teñido de negro uniforme. En antiguos manuscritos se conserva la frase, en respuesta a señales de calamidad, su cuerpo se hunde en la oscuridad. Aunque su veracidad no ha podido confirmarse, en regiones donde se han avistado individuos completamente ennegrecidos, posteriormente se ha constatado el deterioro de la calidad del agua y la contaminación del suelo. Se considera que las zonas negras no son un simple cambio de coloración, sino condensaciones de almas sin lugar, oraciones sin destino y existencias que han perdido su nombre, y que cada una de ellas posee una naturaleza espiritual. Por ello,
La forma del patrón no está fijada y se transforma a medida que avanza el deterioro ambiental y la destrucción. Un estado en el que el cuerpo se aproxima a un negro total podría no indicar un presagio de calamidad, sino señalar que ya no queda capacidad para contener más almas. Ken-I está compuesto por el kanji de Kudan y el kanji anómalo, diferente, extraño. No es el Kudan clásico, es un Kudan alterado, corrupto quizás. Sombra divina 003, Kisen, entidad deforme con forma similar a una cigarra gigante. Se estima que su longitud exacta es aproximadamente 1,50 m. Solo se ha confirmado la existencia de un único individuo. Cuando detecta la presencia de un ser humano, despega de inmediato, lo que dificulta enormemente su observación de cerca. En su dorso emergen múltiples rostros dispuestos de tal manera que evocan la imagen de unas manos juntas en actitud de oración. En antiguos escritos se la describe como aquella que acompaña la muerte de los dioses y lamenta sus almas. Se considera que sus apariciones están fuertemente relacionadas con lugares donde un dios ha muerto. En una región donde el avance de la despoblación provocó la pérdida gradual de las oraciones humanas, posteriormente comenzaron a observarse múltiples objetos semejantes a mudas de entidades deformes. Estas formas recuerdan a los exoesqueletos vacíos de las cigarras y se cree que guardan relación con el presente sujeto. En una ocasión pasada, el sujeto fue hallado tendido boca arriba al borde de un camino. Se asemeja a una existencia vacía que conserva únicamente la forma de la oración, manifestándose en un territorio donde la oración humana se ha perdido. Kisen está compuesto por el kanji de rezar u orar y el kanji de cigarra, así que la traducción literal sería la cigarra que ora o la cigarra de la oración. No es una cigarra cualquiera, su identidad está ligada explícitamente al acto oral, paralelismo con la biología real de la cigarra. El texto introduce un contexto nuevo dentro del sistema, lugares donde un dios ha muerto. La cigarra deja un exoesqueleto vacío tras la muda y el texto del registro conecta esto con cáscaras de entidades deformes en regiones donde la oración ha desaparecido. Sombra divina 005, Souganroku. Posee un rostro tanto en la parte frontal como en la posterior, lo que le permite avanzar hacia adelante o hacia detrás sin necesidad de girar su orientación. En cada uno de los rostros se adhieren extrañas entidades de aspecto similar al de insectos, que se considera que desempeñan la función de ojos. El cuerpo principal y los dos rostros mantienen una relación de coexistencia inquietante, como si compartieran una única vida dividida entre ellos. Souganroku está compuesto por los kanjis doble rostro y ciervo, literalmente ciervo de doble rostro. Sombra divina 006, Sandoushi. El individuo principal de gran tamaño parece portar en su parte dorsal y ventral otras formas deformes distintas. La entidad situada en la zona dorsal funciona como mandíbula superior, mientras que la ubicada en la zona ventral actúa como mandíbula inferior. Se presume que las tres entidades coexisten formando un único ser compuesto. No obstante, en antiguos documentos existen registros en los que únicamente se habría avistado de manera independiente la entidad correspondiente a la mandíbula superior, lo que sugiere que estas tres formas serían capaces de separarse. Sandoushi está compuesto por el kanji 3, el kanji de niño o infante y el kanji de gobernar, administrar o dirigir. Literalmente puede interpretarse como los tres niños que gobiernan. Sombra divina 007, Tenri. Entidad deforme con apariencia de carpa gigante con una longitud aproximada de 7 metros. La mayoría de los avistamientos se han producido en grandes estanques abandonados y en estados de deterioro, aunque en antiguos documentos también se registran descripciones de su figura nadando por el cielo. En años recientes se han recibido informes de su presencia en el interior de depósitos de agua en desuso, lo que sugiere que podría desplazarse tanto por el agua como por el aire mientras cambia de morada. En la superficie de su cuerpo se observan patrones que recuerdan a caracteres religiosos. Tenri está compuesto por el kanji de cielo y el kanji de carpa, literalmente carpa celestial. El nombre ya introduce la dualidad de agua y cielo antes de que el texto la explique. La carpa es un símbolo tradicional japonés asociado a la superación, el koi que remonta el río y se transforma en dragón. Sombra divina 008, Kyoma. La parte superior y la parte inferior del cuerpo son capaces de actuar de manera independiente.
Se ha confirmado su capacidad de desplazarse distancias cortas y moverse por terreno llano en este estado separado. Sin embargo, al recorrer largas distancias o al atravesar zonas con pendientes, ambas partes se aproximan y desde el punto de seccionamiento extienden brazos de apariencia humana con los que se sostienen mutuamente para mantener su capacidad de movimiento. La parte superior muestra una fuerte reacción ante elementos como el viento, las aves y los sonidos. Por su parte, la parte inferior manifiesta una marcada fijación por el suelo, las raíces y los objetos enterrados, es decir, por el entorno superficial y subterráneo. Incluso cuando ambas partes están presentes simultáneamente, sus miradas y direcciones de desplazamiento no siempre coinciden, y se ha observado que los brazos que emergen de la zona dividida las fuerzan a aproximarse entre sí. Kioma está compuesto por los kanjis de resonar, eco o sonido que reverbera, y el kanji de caballo. Literalmente podría leerse como caballo resonante o el caballo del eco. Sombra divina 009. Huijin. Entidad similar a un insecto que porta un rostro en su parte dorsal y que se adhiere a un cuerpo con apariencia de árbol, coexistiendo con él y adoptando una postura semejante a la de quien ofrece una oración. En algunos casos, únicamente la parte correspondiente al rostro ha sido hallada de manera independiente, observándose adherida a objetos alargados como ramas de árboles o postes electrónicos. Se considera que la parte corporal es incapaz de moverse por sí sola. Cuando coexiste con la parte facial, esta parece desempeñar una función similar a la de un cerebro, posibilitando el movimiento del cuerpo. Se informa que esta entidad ha sido hallada con mayor frecuencia en lugares donde se habían desechado puertas tori y estatuas de Buda en posición sentada. Yuejin está compuesto por los kanjis de árbol, sombra y persona o figura humana. Sombra divina 010. Menko. Entidad deforme de aspecto similar al de un gigante que posee 4 brazos y alcanza una altura aproximada de 3 metros. Siempre es avistada portando una máscara similar a una máscara de teatro no. Sin embargo, en antiguos registros se afirma que bajo la máscara no existía rostro alguno. Existe también la teoría de que originalmente poseía un rostro, pero que su apariencia era tan aterradora que fue destruido por manos humanas. Desde entonces habría comenzado a llevar una máscara, quizás en un intento de asemejarse a los seres humanos o de ser percibido como uno de ellos. Manifiesta una desconfianza extremadamente intensa hacia los humanos y se han transmitido casos en los que habría atacado a personas en el pasado. Menko está compuesto por los kanjis de rostro o máscara y el kanji de salvaje, áspero o devastado. Puede interpretarse como rostro devastado o máscara salvaje. Sombra divina 011. Menkyo. Entidad carente de rostro que posee 6 brazos y porta una máscara similar a la máscara de teatro no. A pesar de no tener rostro, cuando un ser humano se aproxima, la máscara muestra un comportamiento que indica que lo está observando. Por ello se sospecha que la propia máscara podría poseer capacidad visual. Asimismo, se han registrado numerosos casos en los que esta entidad ha sido hallada junto a Menko, considerándose que ambas mantienen una relación de respeto mutua. Menkyo está compuesto por el kanji de rostro o máscara y el kanji de vacío, hueco o carente de sustancia. Puede interpretarse como rostro vacío, máscara vacía o incluso cara hueca. Sombra divina 012. Kichojin. Entidad descrita como poseedora de alas similares a las de una mariposa y con apariencia humanoide. Presenta una larga cabellera blanca y en sus brazos se han confirmado múltiples inscripciones semejantes a caracteres religiosos. Se han registrado fenómenos en los que sus alas emiten una luz azul bajo determinadas condiciones. Las mariposas presentes en el momento muestran comportamientos halómanos, lo que ha llevado a plantear la posibilidad de que la luz sea utilizada para controlar o guiar a dichos insectos. Kichojin está compuesto por el kanji de malva, planta asociada históricamente a emblemas familiares como el de los Tokugawa, el kanji de mariposa y el kanji de persona o figura humana. Puede interpretarse como persona mariposa de la malva. Sombra divina
013, Cubo. Se registra como una entidad deforme que posee numerosos brazos blancos de distinta longitud. En los brazos particularmente largos se han identificado múltiples articulaciones claramente diferentes de la estructura ósea humana. La región facial se asemeja estrechamente a la de un ser humano, sin embargo carece de globos oculares y las cavidades de las órbitas se encuentran profundamente hundidas. Cubo está compuesto por el kanji de vacío o carencia y el kanji de semblante o rostro. Puede interpretarse como rostro vacío. Sombra divina 014. Ko. Entidad que representa una cabeza similar a la de un pez, múltiples brazos de aspecto humano y un cuerpo semejante al de un caballo. Sus ojos de naturaleza pisiforme no parpadean. A pesar de la apariencia aterradora que presenta, se presume que es extremadamente tímido. El kanji Ko significa mezclar, confundir o entremezclar. El nombre no describe una forma concreta, sino un estado, mezcla o confusión. Esto encaja completamente con su morfología híbrida. Sombra divina 015. Mukuro no Inu. Entidad que presenta un rostro similar al del cráneo humano. Sin embargo, ese no es su rostro verdadero. Las articulaciones del cuello se encuentran dobladas en un ángulo antinatural y el rostro original, plegado, permanece oculto en su interior. Dado que el verdadero rostro rara vez se manifiesta en el exterior, se considera que la parte expuesta corresponde a la articulación que cumple también con la función de órgano visual. En la zona del cuello se hallan adheridos múltiples objetos semejantes a ofuda o talismanes de papel. Mukuro no Ino está compuesto por los kanjis de resto, cadáver, esqueleto, el kanji de partícula, posesiva, estilizada y el kanji de perro. Literalmente, perro del cadáver. Si te ha parecido interesante, que sepas que todo este registro de las sombras divinas se encuentra en la web de su autor. Próximamente habrá nuevas entidades, es un universo en constante expansión. Si quieres ver sus actualizaciones, te recomiendo que lo sigas en Twitter, Instagram, YouTube y que te pases por su web. Y si te lo estabas preguntando, esto no está hecho por IA, todo está hecho con modelado 3D tradicional, lo cual es un trabajo enorme, así que te invito a que lo sigas en sus redes sociales y le dejes un comentario diciendo que vas de parte de Cronohor.